Hola camioneros, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar cómo enchufar una guitarra al ordenador, lo que vamos a necesitar, lo que nos hace falta, lo que vamos a usar. Como veis, a este curso le he llamado software o cómo enchufar una guitarra al ordenador. Me he hecho esto en esquema porque va a ser bastante complicado deciros de forma coherente todo lo que sea al respecto. Así que bueno, vamos a empezar con las preguntas. Dentro intro. Pues software es, por ejemplo, el Messenger, el Firefox, incluso el Office, ¿vale? En un caso más extremo. También, en nuestro caso, usaremos el software, por ejemplo, el Guitar Rig. Hay un sistema informático que cuenta que hardware es lo que se rompe y software es la causa. Pero poniendo más un ejemplo, software, lo que vendría a ser esto serían los programas de ordenador, y hardware sería la cosa física que podemos tocar. Discos duros, amplificadores, etc. Pues por poder enchufarla, la podemos enchufar perfectamente con un adaptador de jack a entrada de auriculares, donde podemos introducir el jack y esto enchufarlo a nuestra tarjeta de sonido. Aunque lo más recomendable es usar una tarjeta de sonido con ASIO. ASIO, Audio Stream Input Output, según Wikipedia, es un protocolo de ordenador para audio digital de Steinberg, que provee una baja latencia, lo que necesitamos, y una interfaz de alta fidelidad entre el software, es decir, la aplicación, el hardware y la tarjeta de sonido. Mientras que el Direct Sound de Microsoft, que tiene todo el mundo en casa, es usado normalmente como entradas y salidas estéreo para usuarios no profesionales. ASIO permite a los músicos, en nuestro caso, y técnicos de sonido, trabajar el audio mediante Windows y el software en lugar del hardware externo. Es decir, te evitas el uso de amplificadores, pedaleras, multiefectos, etc. Nosotros lo que hacemos al tocar la guitarra, por ejemplo, un re menor, es esta señal analógica, ¿vale? La convertimos a digital, la procesamos con el Guitar Rig o cualquier otro procesador de sonido y luego la convertimos de digital a analógico, ¿vale? Lo que hacemos con ASIO es todo ese proceso reducirlo a un corto periodo de tiempo, ¿vale? Vamos, es imperceptible para el oído porque viene a ser casi a tiempo real, aunque son realmente 3 milisegundos. O sea, al menos en lo que estoy tocando yo ahora. ¿Vale? Son 3 milisegundos. Inapreciable. Sí y no. Puedes descargarte ASIO de ASIO para todos, ASIO for all, e intentar instalarlo en tu tarjeta de sonido. Solo que al no ser compatible esta con ASIO, estarías jugando con una balanza entre calidad de sonido y latencia. Es decir, tú puedes oír un sonido tocado por la guitarra con mucha calidad, solo que a los 3 segundos después de haberlo tocado, o puedes reducirle el tiempo de latencia y escucharlo con bastante mala calidad, ¿vale? Estaríamos jugando en esto. Por ejemplo, esto sería con ASIO, ¿vale? Tiempo real. Esto sería con el ASIO para todos, por ejemplo, sin calidad para que se oiga rápido, ¿vale? Y esto con calidad, solo que se oirá más tarde. Bueno, bastante más tarde. De tarjetas de sonido sencillas tenemos, por ejemplo, la Guitar Link UCG102 de Behringer, que es la que he usado yo hasta ahora. Tiene entrada de guitarra, salida de auriculares, es por USB, con ASIO incluido, que son tarjetas de sonido que los drivers propios son de ASIO. Luego tenemos de Native Instruments Guitar Rig Mobile, entrada de guitarra a cualquier otro instrumento, salida de auriculares, también control de volumen por USB. También tenemos Guitar Rig Sessions, que tiene incluso entrada de micrófono, y es un poco más completa que la anterior, que la Guitar Rig Mobile. O tenemos lo que nos ha cedido Adagio, que le quiero dar las gracias desde aquí, que sería el Guitar Rig 3 Control, ¿vale? Sería una super tarjeta de sonido, con ASIO también, y tiene forma de pedalera para poder controlar el programa Guitar Rig desde la propia tarjeta de sonido. Os voy a enseñar cómo es esto.
Bueno, y eso es todo por hoy. Más adelante os voy a enseñar, creo que he apuntado al final del cuadro este. Os voy a enseñar Guitar Rig a fondo, qué tipos de delays tenemos, qué distorsiones, amplificadores, ecualizadores. Os enseñaré cómo usar el Loop Machine para hacer vuestros propios loops. Os enseñaré también cómo subir el sonido de una guitarra a una octava a tiempo real. También os voy a enseñar cómo instalar Guitar Rig en Linux, ¿vale? Cómo instalar este editor de sonido en un sistema operativo libre para que lo utilicemos a nuestro antojo. Y también os voy a enseñar cómo hacer una canción, más que cómo grabar una canción, ¿vale? Porque grabaremos una guitarra, un bajo, sintetizaremos un piano e intentaremos cantar si no nos llueve. Así que ahora, tócamela. La tarjeta de sonido es convertir de señal Wikipedia. Que coja a alguien. Vale. Al propio adaptador. Vale, sí, está enchufado.